Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Como siempre, es un placer que te conectes a través de las diversas plataformas digitales con las que cuenta el Colegio de Sonora. Y antes de iniciar esta conversación, no me queda más que decirte que actives las notificaciones y campanita en cada uno de los canales con los que cuenta el Colson, pero principalmente en el de YouTube para que sigas viendo y escuchando mucho más de este contenido. En esta ocasión, me da mucho gusto conversar con un egresado del Centro de Estudios Transfronterizos. Como bien saben, este espacio es dedicado justamente al trabajo de investigación académica que hacen egresadas y egresados de los diversos centros de estudios del Colson. Y hoy es el caso de Jesús Antonio Morales Quiñones, quien recién se acaba de titular como doctor en Ciencias Sociales. Bienvenido. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Pues nos da mucho gusto porque además tu trabajo está recién desempacado, digamos, recién ya publicado, y creo que sin duda muchos tomadores de decisiones, particularmente de dependencias como educación, migración y demás, ahorita lo vamos a abordar, tendrán que tomar papel y pluma para observar algunas de los hallazgos de tu trabajo, Jesús. El orden oculto, derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes. Qué gran tema, ¿eh? Sí, fíjate que este tema y pues lo que es en sí el trabajo de investigación, pues es llevado por el Seminario Niñez Migrante, ¿no? A cargo de la doctora Gloria Siria Valdés. Y pues precisamente yo pienso y creo que el seminario se ha enfocado sobre todo al área educativa, ¿no? Que también es algo que en el Colegio de Sonora es muy importante. Pues a través del tiempo pues ha habido una reestructuración en el colegio, ¿no? Esta rama pienso que es muy importante precisamente porque es parte crítica social, ¿no? La sociedad y todo, nada puede funcionar si no hay un sistema educativo, ¿no? A final de cuentas. Así es, y además un sistema educativo que debe de ser para todas y para todos. Es algo que, como bien lo dice Jesús Antonio Morales Quiñones, el Seminario Niñez Migrante ha hecho muchísima labor, y creo que muchas de las personas que nos estarán viendo y escuchando pues tendrán en sus memorias algunas de las actividades que hace el Centro de Estudios Transfronterizos en coordinación con el seminario. Y en este caso, tu trabajo justamente se centra en el derecho a la educación de estas niñas y niños migrantes que por el solo hecho de Sonora ser un estado fronterizo, pues tiene mucho tránsito de estos menores. Platícame por qué fue tu interés particularmente en el sistema educativo. Yo siempre me he inclinado por el asunto de la educación y la cultura, y de hecho mi maestría es en innovación educativa. Entonces siempre he tenido interés precisamente pues todos estos fenómenos, estos procesos, todo lo que ocurre. Para mí en lo personal pienso que la educación es fundamental, ¿no? Y pues no lo digo solo yo, lo dicen diversos estudios, ¿no? Realmente a través de la educación y el estudio es hasta donde las personas alcanzan su máximo como ser humano, ¿no? No solamente es para colgarnos grados o a colgarnos prestigio, ¿no? La verdad es de que la educación es fundamental e importante para todos los seres humanos, porque les permite ser la máxima persona que pueden llegar a ser, y sobre todo que nos brindan las herramientas necesarias para ser críticos, ¿no? Entonces, críticos y sobre todo ser más resistentes a lo que podría ser manipulación, engaños. Entonces, los estudios y el asunto de la educación para mí siempre ha sido de máxima importancia, ¿no? Sobre todo en estos contextos de vulnerabilidad. Si lo piensas bien, y también le invito al auditorio a que lo reflexione, estamos muy poco tiempo en la escuela durante nuestra vida. Sí, y además digo, si hablamos del sistema educativo mexicano, pues podríamos encontrar muchas áreas de oportunidad, pero me parece y creo que es muy importante la manera en la que abordas en tu trabajo, Jesús Antonio, justamente, sí, la educación es un derecho humano que deben tener todas y todos, pero tu trabajo se centra en una población muy vulnerable, creo yo, que son los niñas y adolescentes migrantes que
pueden llegar a Sonora. Muchas veces lo hemos escuchado del mismo seminario de niñez migrante de paso, pero habrá otros que se quedan. Y independientemente del tiempo que se queden o no, tienen derecho a retomar sus estudios, claro, ¿no? Entonces ahí me surge justamente esta pregunta, porque además creo que la riqueza de tu trabajo es también el trabajo de campo, esta convivencia y estar observando todo este contexto, qué tan complejo o cómo la viven estos niños, niñas y adolescentes, porque además también con sus padres, no son ellos que van y piden la educación, sino los padres de familia. Platícanos un poco esta parte humana, ¿cómo se vive este proceso? Mira, el proceso para cada individuo es completamente diferente. En el fenómeno de la migración, bueno, no en el fenómeno, no porque es un proceso natural. En la migración, cualquier variante altera muchísimo lo que podemos entender, ¿no? Por migrar, por qué ser un migrante. Para el asunto educativo, también altera y modifica muchísimo, como dices tú, si son personas que están de paso, personas retornadas, personas que quieren vivir aquí, personas refugiadas, también influye muchísimo de qué país vienen, ¿no? Entonces, esto pues realmente hacer la investigación directamente, pues nos damos cuenta de muchos de los problemas y calvarios que enfrentan por querer retomar la educación. O sea, muchos de estos niños, y esto es muy importante, muchos de estos niños tienen años, meses sin ir a la escuela, algunos, y en los casos más extremos, nunca han ido a la escuela. Entonces nos hemos topado con casos de niños que no saben leer o escribir. Entonces, la educación es sumamente importante y sobre todo el tiempo que toma, ¿no? Ingresar a la escuela, desde que llegas hasta cuánto tiempo me tarda tomar e ingresar a la escuela, es tiempo perdido. Por eso al principio lo comentaba, estamos muy poco tiempo en la escuela como para estar perdiendo más, ¿no? Sí, y esto sin duda desprende muchísimas otras dudas, Jesús. También hay que ponernos a pensar, lo hemos visto en los medios de comunicación, se ha documentado qué tan preparado está el sistema educativo sonorense para recibir a estos estudiantes, porque puede haber, no lo vamos a negar, puede haber la voluntad de parte de los directivos, de los mismos profesores o no, pero en quienes los hay, ¿qué herramientas tienen? ¿Qué identificaste tú? Pues mira, realmente no hay herramientas tal cual, no hay un protocolo de bienvenida. O sea, realmente un joven que se integra al sistema educativo nacional, en este caso pues en el estado de Sonora, se vuelve uno más, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder acceder a educación básica lo tienen que homogeneizar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque si no hablas español, aprender español. Sí, además, ¿no? Sí, ya es una barrera. Si tú nunca llevaste una materia, pues a tomarla desde donde vamos, porque no nos vamos a regresar por ti. Entonces, estos niños tienen que estarse adaptando. Mira, sucede sobre todo también con los cambios de sistema educativo. Normalmente y tendemos a pensar que nuestra comunidad, nuestro país es el centro del universo, ¿no? Y que nada cambia. Pero, por ejemplo, tenemos niños del sur del continente donde su periodo escolar, el inicio del ciclo escolar, es en enero. Es en enero y no en agosto como es en México. Entonces llegan, hacen sus planes y llegan aquí a México y se quieren inscribir según ellos en enero a empezar el año. No, pues es que ya vamos a la mitad. ¿Cómo que ya vamos a la mitad? Además, si a eso le sumas que somos el país de los requisitos, ¿no? Creo que esta parte donde pase a la ventanilla 1, regrese a la 2, vuelva a la 3, que si la copia del acta, que si o sea, me parece que todavía se enfrentan a todo este proceso burocrático administrativo, digamos, en las instituciones de educación. Sí, es que realmente el aparato burocrático es necesario. Mira, no te voy a mentir, es necesario. ¿Por qué? Porque existen situaciones, lo cual es real también, existen situaciones donde ha habido jóvenes secuestrados que ni siquiera saben ellos mismos que no son sus padres, ¿no? Y esa documentación es parte también importante para detectar, pero realmente luego se vuelve una barrera muy importante. Conocí a un joven ucraniano que llegó a México cuando tenía meses de edad. Su familia llegó sin documentación, sin nada, ¿no? Y este joven no pudo entrar a la escuela. O sea,
recibió educación básica en los albergues que vivía, porque como no tenía un domicilio fijo, no tenía documentación, no, y sobre todo como no tenía una vivienda, pues ni ninguna escuela lo podían recibir, porque como se va a cambiar de albergue. Entonces este joven llegó hasta los 17 años sin ir a la escuela. A los 18 pudo entrar a la preparatoria, pero ya se perdió todo esto. Y este joven, verás, este joven se considera mexicano, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque no conoce otro país más que México. Es su cultura, es 100% mexicano. Simplemente nació en Ucrania y esto es todo, casi no habla ucraniano, ¿no? Con eso ya podemos darnos una dimensión de esto. Claro, y además creo, justo ahorita que mencionas eso, algo de lo que se ha platicado en muchas intervenciones también ya y en muchos datos que ha proporcionado el Seminario Niñez Migrante, es que hay una diversidad de países y creo que cada día, e independientemente de las políticas migratorias que lleve a cabo el vecino país, es decir, Estados Unidos, el tránsito no deja de fluir, ¿no? Entonces me parece, no sé si tú documentas en tu trabajo cuáles son los principales países desde donde están llegando, ¿no?, estos niños. Mira, esta tendencia se repite en todo el país. Estamos primeramente con Estados Unidos. Recibimos muchos jóvenes nacidos en Estados Unidos, ya sean deportados, ya sean jóvenes que nada más nacieron allá y vinieron, o incluso pues de cualquier otro lugar, seguido de un dato que se llama no especificado. De hecho, es muy alarmante, porque aproximadamente como el 70% de la población que está inscrita en el sistema educativo nacional desconocemos de qué país viene. O sea, así tal cual, y le sigue Ecuador, Venezuela y Honduras, perdón. Entonces, no en ese orden, pero son los 5 principales países, ¿no? Pero es preocupante porque, mira, en 2023 el puesto número 2 lo ocupaba esta categoría de no especificado. O sea, en ese entonces el 40 y tantos % no se sabía de dónde venía. En 2024, pues uno pensaría que mejoró, pero no, se volvió, como te digo, el 70%. Entonces, realmente tenemos muchísimos jóvenes inscritos en el sistema educativo nacional y desconocemos totalmente dónde vienen. Base de datos, ¿no? Que no sé si desconozco si el INEGI, por ejemplo, en su censo tenga algún apartado, algo de cómo al menos tener como este dato duro, porque siempre se habla de, sí, son muchos, la mayoría vienen de Cuba, la mayoría vienen de Venezuela, pero ¿cuántos? Fíjate que en mi estudio precisamente hay un apartado donde manejamos la numeraria. También ahí tengo algunos artículos relacionados a esto, ¿no? Donde ponemos datos específicos precisamente de cuántos hay. Esta base de datos, sobre todo porque yo estoy en el área de educación, es de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? De la federal. Ajá, de la federal, así obtienes los datos, ¿no? Entonces, a través del portal de transparencia. Pero por pues... municipio, por estado, no se tiene. Sí, o sea, fíjate, en este estudio tú puedes encontrar información, municipio, escuela, o sea, hasta ciudad, ¿no? Entonces es ampliamente específico. Lamentablemente, por estas transiciones que tuvo el Instituto Nacional de Transparencia, ya no pude obtener los datos de 2025, ¿no? Porque estaba en proyecto todavía está, ¿no? Hacer un estudio longitudinal, pero pues obtuve datos de 2023, 2024 y ahora en 2025 ahí está un asunto, ¿no? Todavía no puedo obtener esos datos, pero sí es posible. Y fíjate qué importante, porque me parece que en muchas ocasiones es como algo que pudiera pensarse que es lo que detiene en que los programas, sí, claro, los procesos para estos menores, niños, niñas y adolescentes migrantes puedan continuar sus estudios. Uno, porque no saben a qué escuela ir, o sea, ¿cómo? Platícame, tú que tuviste entrevistas a profundidad, ¿no? Platícanos, ¿qué fue lo que pudiste recabar? ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿desisten? ¿Lo vuelven a intentar? ¿Hay algún área? Y sobre todo para quienes nos están escuchando, yo creo que hoy por hoy la mayoría conocemos a algún extranjero, sea menor de edad o no, pero que pudieran en algún momento necesitar este tipo de información. ¿Cómo fue o qué descubriste en este también hallazgo durante tus entrevistas? Mira, el asunto acá, la principal problemática que tienen estos jóvenes es la documentación, ¿no? Ya lo mencionabas, sobre todo el CURP, que fíjate que ya hay... Documento, el primero que le solicitan. Que solo hay en México para empezar, ¿no? Entonces, si tú eres de otro país, pues no lo tienes. Sobre todo si
si no llegas de manera formal a través del Instituto Nacional de Migración que te asigna un CURP temporal, pues no tienes nada, ¿no? Entonces ya... ¿Cómo saben, no? O sea, si llegan sin conocer más. Sí, claro. De hecho, cuando les dicen trae CURP, pues ¿qué es eso, no? Es lo primero que preguntan, además de las actas de nacimiento, identificaciones, certificados, Cardex, boletas, todo. Es una serie de documentación que se necesita y muchos padres, muchos jefes de familia desisten de inscribir a los hijos, sobre todo cuando no tienen planes de quedarse, pero puede pasar hasta un año o más cuando logran ya movilizarse. El problema acá y el asunto es de que hay varios acuerdos, hay normativas, hay leyes, sobre todo, por ejemplo, la ley de mesabancos en espera, donde por ley ya no es necesaria tener una CURP, pero aún así persiste este comportamiento dentro de las escuelas, dentro de registro y certificación. O sea, realmente la inscripción no se da tal cual en las escuelas. La escuela nada más es un área donde los jóvenes van a educarse, pero todo el fenómeno y todo el asunto que es la entrada al sistema educativo sucede en la Secretaría de Educación y Cultura aquí en Sonora, luego pasa al nacional, pero se hace en línea. Entonces, además, ¿no? Los que tenemos todavía hijos pequeños, pues vemos, ¿no?, que en el estado de Sonora se hace a través de un portal que se llama Yoremia, pero en cada estado del país tiene otro nombre, tiene sus propios procesos, sus propias necesidades. Sí, bueno, y es que justamente eso era lo que yo iba con esta parte de trabajar con estos niños que muchas veces en los mejores de los casos vienen acompañados por sus padres. Sí, claro. Pero en muchos otros son menores, ni siquiera acompañados, es decir, están, no sé si esto agrava más su situación, el no venir con un adulto, que vienen así nada más. Y además también justo lo que decías ahorita, bueno, la escuela finalmente ya es como que el último paso, bueno, te tocó esta escuela, pero también los directivos han identificado ustedes esa flexibilidad dentro de los mismos centros de estudio ahí en las escuelas. Mira, realmente, y yo creo que eso es el grueso de mi investigación, los mismos docentes, los mismos directivos prefieren no atender a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, no tienen las capacidades, no tienen las competencias y no tienen la matrícula ni el presupuesto para atenderlo. O sea, siempre su opción es turnarlo a otra área, ¿no? Que la Secretaría de Educación y Cultura lo resuelva directamente porque ellos no pueden o no quieren, simplemente porque aceptar a un niño, a una niña en condición migratoria, pues trae varios desafíos. Recientemente una joven que vino a estudiar un posgrado aquí a Sonora, se vino de manera formal, traía todos sus documentos. Esta joven estaba iniciando un estudio de doctorado. Traía todos sus documentos, traía todos sus papeles, actas, traía todo, y aún así la rechazaron. Y tardó 3-4 meses en lograr que su hija con documentación lograra entrar a la escuela. Entonces imagínate, esta era una joven con educación, con sus documentos. Ahora, ¿qué le pasa a las personas que no tienen nada de esto? Pues simplemente desisten. Por supuesto. Y es que ese ejemplo me parece fabuloso justo para la siguiente pregunta, Jesús. Antonio, que hoy con tu trabajo evidentemente hay pues incidencia, ¿no? Y me parece que también sería como el parteaguas de iniciar política pública, que el Seminario de Niñez Migrante lo ha venido haciendo desde hace más de una década. Pero ¿qué propone tu trabajo de tesis justamente para mejorar, cambiar, optimizar todo este proceso, no solamente para todos los niños, niñas y adolescentes que sí son el foco principal de tu trabajo, pero en general para cualquier persona en condición migrante que llegue a Sonora? Fíjate que al final del día, los que deciden quién entra o no entra a la escuela son unas personas que están en registro y certificación. Esos son los encargados de registro y certificación, y así, ¿no? De manera burda, ellos dicen sí o no. A dedazo. O sea, ellos abren la puerta, sí, ¿no? Pues no a dedazo, sino que si cumples con toda la documentación, puerta abierta. Si no cumples con toda la documentación,
puerta cerrada. En esta investigación, por eso es el orden oculto. ¿Por qué? Porque estas personas, algunas, no todas, llevan a cabo estrategias informales para poder ingresar a estos jóvenes. Por ejemplo, ante la falta de matrícula, les reservan espacios. Aunque esto no existe, esto no es una práctica de la Secretaría de Educación y Cultura. Entonces, ellos se quedan con los datos de estas personas y en cuanto empieza el ciclo escolar, ellos los inscriben inmediatamente. Pero estas son alternativas que son necesarias a hacer precisamente para que estos niños entren. Si no, imagínate, ¿no? Lo mismo, hacer fila, esperar, a ver si hay un cupo, etcétera. Entonces, desde el asunto de que puede ser que vivas tengas una escuela a un lado y no hay cupo y te tienes que ir súper lejos, pues van a desistir. O sea, realmente hay muchas estrategias que deberían formalizarse para poder agilizar la entrada de los jóvenes al sistema educativo, a la educación. Pero aquí ocurre algo muy importante, mira, y me parece muy interesante. La Secretaría de Educación Pública no tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque antes de aceptar a cualquier persona a educación básica, tienes una categoría que se llama aspirante. Tú eres aspirante, todavía no te acepto a ingresar, sí, yo todavía no te acepto, ni seguro médico, ni nada. Hasta que yo te diga que sí, tengo responsabilidades sobre ti. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Este limbo en el que están las personas es lo que más dificulta, ¿no? Aunque todos tenemos derecho a la educación y está por ley, pues ahí son lagunas, son espacios, ¿no? Que quedan en gris y pues a final de cuentas no es porque el sistema educativo quiera rechazarlos, simplemente es una manera en que el sistema educativo se protege a sí mismo. ¿Por qué? Porque la falta de capacidades. Entonces es necesario modificar agendas, es necesario modificar planes de estudio, porque el sistema educativo en México es nacionalista. O sea, por eso todavía tenemos banda de guerra, por eso todavía tenemos himno nacional, la falda, el corte de cabello, aunque todo esto se ha vuelto más flexible, pero todavía no damos ese paso, ¿no? Así es, y justamente era lo que también te iba a comentar. Creo que esta parte, todas estas, de alguna manera, situaciones por las que pasan los padres de familia cuando vienen con estos menores, o los mismos jóvenes cuando buscan ingresar a la educación básica, que es escolar, primaria y secundaria, pues son a los retos a los que se enfrentan. Y evidentemente este trabajo, Jesús Antonio, sin duda servirá para que también, no sé, se me ocurre que la Secretaría de Educación pudiera también plantear estos escenarios en cuanto a las personas que reciben es decir, el primer contacto que tienen estos niños y adolescentes migrantes, sus padres, para no sentir justo eso de no, pues ya no hay cupo, ajá, está sectorizado, tráigame tales documentos. Creo yo que desde mi perspectiva tendrían que ver la manera también de hacer un poco más flexible el primer contacto con ellos. Sí, claro. O sea, no sé si dentro de tu trabajo también tienes alguna propuesta o consideras que debería de hacer la Secretaría de Educación con las dependencias a las que les impacte y esta vinculación con el INM, ¿no? Uh-huh. Fíjate que sí, hay varias propuestas, ¿no? Entre ellas el uso de la tecnología. ¿Por qué? Pues precisamente es muy complicado que cualquier sistema de cualquier índole pues vaya a la par a lo que evoluciona y cambia la sociedad. Entonces, dentro de una de las grandes propuestas es la creación de inteligencia artificial dedicada. ¿A qué nos referimos con esto? Un asistente de inteligencia artificial que los ayude a estas personas a tomar decisiones en el sentido de que hay ley, que hay constitución, no en el sentido para poder seleccionar y decir quién no, sino para poder solucionar estas preguntas tan específicas que no van a encontrar en ninguna otra parte, ¿no? Y sobre todo, imagínate que estás en un poblado, en un poblado así en medio de la sierra, ¿no? Entonces, donde es una pequeña escuela, porque sucede también estas... En comunidades rurales. Sí, claro, y fíjate que aunque parece contradictorio, en las comunidades rurales son mucho más flexibles para el ingreso de jóvenes, precisamente porque están bajo el esquema de la escuela rural, ¿no? Entonces tienen, pues son multilingües, son multinivel, tienen otras dinámicas muy interesantes.
Sí, sin duda. Y eso también es muy importante ese dato. Y también creo saber, o me gustaría más bien saber qué porcentaje de esta población de niños, niñas y adolescentes migrantes realmente quieren retomar sus estudios. O sea, si es un alto porcentaje o cómo lo contrastas ahí. Mira, las principales necesidades de la población migrante es la alimentación, es el refugio y es sobre todo la salud. La educación suelen dejarla en último lugar, pero los jóvenes, los niños, buscan ingresar, quieren estar en la escuela, porque hay que recordar que la toma de la cotidianeidad, o sea, el proceso de ir a la escuela les da estabilidad, no solo estabilidad en la vida, sino en lo emocional. Claro, su identidad. Claro, vuelven a tener esto que tenían a lo mejor en su localidad, vuelven a hacer amistades, o sea, realmente la educación y la escuela no solamente es un asunto de educar, también es un asunto de culturizar y sobre todo de socializar. Y yo le sumaría de inclusión. Sí, claro. Porque definitivamente creo que somos un estado, pero también una ciudad, Hermosillo, que si ya lo vemos tan normalizado, este tránsito de personas migrantes, hoy también en las aulas, como padres de familia, como hijos, como hermanos, nos podemos dar cuenta de esto. Y creo que también el primer paso es, sí, hacer esas observaciones dentro de este panorama que tienen las dependencias, pero también nosotros como personas, sí, claro, ¿no? O sea, enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas ese respeto y esa inclusión por estos niños que llegan con el desconocimiento, pero con muchas ganas de aprender. Sí, claro. ¿No? Jesús Antonio, pues a manera de conclusión, pues invítanos a leer tu tesis en el repositorio institucional del Colegio de Sonora y también el llamado a que los tomadores de decisiones volteen a ver esta información que seguramente les dará para tomar decisiones importantes. Sí, este trabajo lo pueden consultar directamente en la biblioteca del colegio, en el repositorio, es el orden oculto. Es un título muy extenso, ¿no? Pero es el orden oculto, derecho a la educación de niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, de la inclusión a la exclusión, de la exclusión a la inclusión sistémica. Así suelen ser los títulos académicos, bueno, pero sí. Que es lo que realmente hay mucha información muy importante y creo que esto puede partir para muchos más proyectos que el Seminario de Niñez Migrante continuamente hace y que estoy segura que a lo largo de tu trayecto como estudiante, que en otra oportunidad seguramente podremos platicar, pues es muy enriquecedor poder trabajar porque el Seminario de Niñez Migrante trabaja directamente con estos niños, niñas y adolescentes y eso creo que fortalece más y da más sustento a este tipo de trabajos porque es escuchar, ver y observar las necesidades primarias y quizá no estaremos descubriendo el hilo negro, pero sí dándole voz a estos niños, niñas y adolescentes migrantes. Jesús Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu trabajo y felicidades. Muchas gracias. Pues de esta manera nos despedimos, no sin antes recordarles que esta y muchas más entrevistas con egresados y egresadas de aquí del Colegio de Sonora las puedes consultar en las diversas plataformas de El Colson, a través de Facebook, a través de YouTube y por supuesto en nuestro canal de YouTube, todo el contenido de eventos y actividades en el Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx, su portal de noticias. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.